Mientras Florence Cassés era recibida en el aeropuerto Charles de Gaulle de París por el canciller francés con una alfombra roja, luego de viajar en primera clase con un boleto pagado por el gobierno mexicano, o sea, por nuestros impuestos, en México, una de sus víctimas, Ezequiel Elizalde, sintetizaba el sentimiento de frustración de muchos, más del 80% de la población según las encuestas, por la decisión tomada en la Suprema Corte. Este, decía Elizalde, es un país de porquería. Hola Viviana, ¿qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? Y bueno, después de que ayer fue liberada por una controvertida decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, Florence Cassés, acusada de 7 secuestros y condenada previamente por 4 diferentes tribunales a 60 años de prisión, fue puesta en libertad, enviada a Francia y recibida en ese país con una ceremonia similar a la que tuvo Ingrid Betancourt, la ex candidata presidencial colombiana, que pasó varios años secuestrada por la guerrilla de las FARC. Esta es la historia. Con alfombra roja y comitiva oficial, Florence Cassés fue recibida en Francia como una heroína. Según la prensa de aquel país, su liberación es muestra irrestricta de su inocencia y su estancia en prisión fue el símbolo de un sistema judicial injusto. Ni un solo espacio para el testimonio de las víctimas que la señalaron como su secuestradora. Eso no pareció importarle tampoco al canciller francés que recibió a Florence en el pabellón de honor del aeropuerto Charles de Gaulle. En México, la Suprema Corte de Justicia no debatió la inocencia o culpabilidad de Florence Cassés. Puso el énfasis en la forma en que esta mujer fue capturada y en cómo se vulneró el debido proceso. Los testimonios tampoco fueron considerados por los magistrados de la Suprema Corte, no en este caso porque no se discutía la inocencia de Cassés. Lo que se discutía era si la ciudadana francesa podría o no tener un juicio justo dadas las condiciones de su arresto. La respuesta fue que no. Por eso ordenaron el amparo que devino en su inmediata liberación. El cambio de posición de la ministra Olga Sánchez Cordero y el voto del nuevo ministro Alfredo Gutiérrez fueron percibidos por muchos como altamente politizados. Los votos de ambos jugaron a favor de Florence Cassés cuando lo más viable era reponer el proceso. Así lo propusieron los ministros Cosío y Rebolledo. Para ellos lo correcto era proponer un nuevo juicio estableciendo cuáles pruebas se admitirían y cuáles no. Pero estos ministros fueron minoría. Cassés fue liberada y transportada de inmediato al aeropuerto de la Ciudad de México. Una caravana de motocicletas y patrullas le abrieron paso. Al llegar a Francia, habló ante la prensa. Dijo que los verdaderos culpables son los que deberían estar en prisión. Sin embargo, omitió reconocer que los verdaderos culpables siguen en prisión. Son los plagiarios de la banda de los Zodiaco, que la señalan como cómplice de sus fechorías. Ellos siguen en prisión y ya tuvieron sentencia. Cassés había sido detenida en el 2005 junto con su pareja sentimental Israel Vallarta, líder de la banda de secuestradores llamada Los Zodíacos. Fueron detenidos en el lugar en el que ambos vivían, en las afueras de la Ciudad de México, donde fueron liberados 3 secuestrados, entre ellos la señora Cristina Ríos con su hijo. Una banda criminal comenzó sus actividades delictivas en el año 2000. El secuestro se convirtió en su principal fuente de ingresos. Su líder era Israel Vallarta, a quien se lo relaciona con al menos 25 plagios a partir de esa fecha. Israel es el fundador y promotor de la banda de secuestradores Los Zodiaco. Haciendo alusión al nombre que eligió para delinquir, a Israel le apodaban Cáncer. 5 años después de ver con facilidad el negocio del secuestro, el Cáncer quiso sumar a más a su oficio delictivo. Fue entonces, en el 2005, cuando involucró a su novia. En 2003, Florence Cassés llegó a la Ciudad de México procedente de una región enclavada del norte de Francia. Ingresó como turista y cambió su situación migratoria a no inmigrante con actividades lucrativas.
comenzó a trabajar en una empresa de mercadotecnia y tecnología importada. En 2005, la francesa trabajó para un grupo hotelero y vivía con Israel Vallarta, integrante de una banda de secuestradores. El mismo año que ingresó Florence, la siguieron los hermanos Mario, René, Arturo, Alejandro y Sergio Vallarta. Además se sumaron Juan Carlos Cortés Vallarta, Carlos Palafox Méndez, Agustín Ábalos y David Orozco Hernández, alias el Géminis. Israel Vallarta y la francesa eran los que planificaban y cobraban los secuestros. A veces la francesa participaba cuidando a las víctimas. Cuando ella llegó, entró la discordia entre todos los miembros de la organización, porque ella quería tomar el mando junto con Israel, cosa que los demás miembros no estábamos de acuerdo. Entonces la experiencia para secuestrar se hizo enriquecedora para los Zodiaco y 4 grupos más decidieron dedicarse a la misma actividad. De acuerdo con las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, de 2000 a 2009, a los Zodiacos se los relacionó con al menos 18 secuestros. En diciembre de 2005, luego de 5 años de operar como el autor intelectual de estos, fue detenido Israel Vallarta, alias Cáncer. Con él también fue capturada su novia Florence Cassé. Ambos portaban armas de grueso calibre. Al interior del rancho Las Chinitas tenían en cautiverio a 3 personas, incluyendo a un menor de edad. Las víctimas rescatadas, Ezequiel Elizalde, Cristina Ríos y el menor Cristian, reconocieron a Florence como la persona que los torturaba psicológicamente. Ese día se ve por televisión que un equipo de la AFI ingresa al rancho Las Chinitas, ubicado en el kilómetro 29 de la carretera México-Cuernavaca, y en el momento de liberar a 3 personas secuestradas. Pero gente, no tengo nada que ver, no soy su esposa, yo no sabía nada. ¿Quién es usted que hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había 3 personas secuestradas? No lo sabía. Al lado. Aunque el 10 de febrero de 2006, el gobierno mexicano reconoció que la detención televisiva de Cassé se trató de una recreación. Años después, el 9 de marzo de 2009, el caso de la ciudadana francesa Florence Cassé, condenada a 60 años de prisión por su participación en una banda de secuestradores, dominó la agenda de la visita de Estado del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, en México. Tras la captura de Israel, la organización de los Zodiacos se dividió en 2 células. Una integrada por los familiares de Israel, en la que participaban su hermano René y su sobrino Alejandro. Otra integrada por Carlos Palafox y 4 sujetos más. Uno de los grupos mantuvo el nombre de los Zodiaco, mientras que a los otros se los conoció como los Japos, los Palafox y los Tablajeros. Las 3 organizaciones han sido desmanteladas. Tauro y Cáncer han incriminado a Cassé en sus declaraciones. Ambos han aceptado ser miembros de una organización dedicada al secuestro en territorio mexicano. Dicen haber cobrado entre 180 y 300 mil pesos, dependiendo de las víctimas secuestradas. Reconocen que en el rancho Las Chinitas se encontraban 3 personas privadas de su libertad. Pero Florence Cassé desde el primer momento ya me amenazó. Me dio unos sándwiches de comer y me dijo que si yo intentaba escaparme o hacerme el héroe, ella misma me iba a matar. La segunda ocasión fue cuando me anestesió este dedo de la mano izquierda y me dijo, le vamos a mandar un regalito a tus papás. ¿Qué prefieres, el dedo o la oreja? Imagínense cómo se puede sentir en ese momento uno, con el temor, con la impotencia de no poder hacer nada. Desde el primer día, 1 minuto, 2 horas, 3 horas, un día. Imagínense esos momentos ahí, que lo tienen uno vendado, esposado, golpes, me meten a bañar, no sé, 3, 4 hombres y que lo estén viendo, burlándose, humillando a uno. No es fácil poder decir esto. Ahora escucho que Florence clama justicia y grita su inocencia.
Y yo en sus gritos escucho la voz de la mujer que celosa e iracunda gritó a Israel Vallarta, su novio y líder de la banda, que si volvía a meterse conmigo, entró sorpresivamente al cuarto y vio cuando me vejaba, se desquitaría en mi persona. Florence narra el calvario de la cárcel, pero desde el penal ve a su familia, hace llamadas telefónicas, concede entrevistas de prensa y no teme cada segundo por su vida. No detallaré lo que es el verdadero infierno, es decir, el secuestro. Una amplia investigación realizada por la Procuraduría General de la República confirma que 5 cómplices de Florence la relacionan con la banda de los Zodiaco. Estas pruebas fueron analizadas por varias instancias judiciales y Cassé quedó tras las rejas con una condena de 60 años de prisión. Los testimonios de Cáncer, Géminis, Tauro y los demás miembros de la organización criminal señalan a Florence Cassé como parte de esta banda que hizo del secuestro un negocio familiar. Florence Cassé se ubica en Las Chinitas. Encuentran toda su ropa y sus pertenencias en Las Chinitas. El teléfono de Las Chinitas está a nombre de Florence. Hay llamadas a Francia, estando, que yo sepa, Vallarta no habla francés. Entonces, no entiendo por qué te surge la duda cuando todos los datos duros, como son el teléfono, el que ella misma declara que le estaba dando chance de quedarse ahí Vallarta, nada más que cuando a mí alguien me da alojamiento no pongo el teléfono a mi nombre, encuentran mi ropa ahí, encuentran todo. ¿Meses antes eran pareja? ¿Vivieron ahí? Hasta ese momento eran pareja. ¿Ella lo confesó? Los vecinos entraban y salían del lugar, tenían llaves. Las Chinitas estuvieron sometidas a un montaje evidente y ya público. Pero a ver, vamos a ver un punto fundamental. Me lleva nada más a valorar el argumento de Cassé. El argumento de Cassé es, yo era su novia, terminamos en septiembre, me fui a Francia, regresé y iba por mis cosas. El punto es que hubo secuestro, el punto es que hubo flagrancia, el punto es que Florence vivía ahí. ¿Por qué hubo flagrancia, Isabel? Porque en el momento, yo te voy a decir en dónde, te voy a decir por qué, te voy a decir por qué hubo la flagrancia. Tienes que ir a rescatarlos. No, pero flagrancia quiere decir con las manos en la masa. Claro, pues así los Vallarta y agarraron. Cassé van en el coche, pues así los agarraron. Hay una pipa de gas que se dispara, los detienen 20 horas antes, los bajan. ¿Y eso se llama flagrancia? A ver. Flagrancia quiere decir con las manos en la masa. Claro, están negociando el rescate. Ellos mismos dijeron dónde estaban. Eso, perdón, Jorge, pero tampoco tú y yo lo sabemos. ¿Cómo que no lo sabemos? No, perdón, que está negociando el rescate, eso ahora, tampoco lo sabemos. A ver, lo sabe el esposo de Cristina. El dato duro es que efectivamente estaban los secuestrados en el rancho Las Chinitas, de donde estos venían saliendo y donde ellos admitieron haber salido del rancho Las Chinitas. Ahí estaban los secuestrados. ¿Eso no es flagrancia? Que Vallarta presumiblemente es el jefe de los Zodiaco y perpetró todos estos delitos, pues, hay muchas pruebas que abundan. Que Cassé estaba involucrado con una mujer no sé. que tenga gente secuestrada. He vivido con mujeres de las que no he sabido nada, todos los pasos, perdóname. Y por eso terminó con él en septiembre. Pero a ver, yo no voy a hacer la novela de Cassé. Que tenía gente secuestrada. Perdón, pero el juez lo único que tiene, y es lo único que quisiera transmitir, lo único que tiene que decir la primera sala es si hay dudas sobre su culpabilidad. La liberación de Cassé ha generado todo tipo de reacciones. Según las encuestas, poco más del 80% de la población recibió con rechazo la decisión de la Corte de liberar a la secuestradora francesa. Que se ponga en inmediata y absoluta libertad a Florence Marie Louise Cassé Crespin. La reacción es tras la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al otorgar el amparo liso y llano a la francesa Florence Cassé, que la puso en libertad, provocó discrepancias en muchos sectores de la sociedad. Lo que para muchos fue un día negro, principalmente para sus víctimas, para la familia, amigos y compatriotas de la francesa, fue el fin de un periodo particularmente doloroso. El presidente Enrique Peña Nieto se declaró absolutamente respetuoso de la decisión que tomó la Suprema Corte. Lamento que en este y en cualquier otro caso, errores o violaciones al debido proceso impidan al Poder Judicial determinar la culpabilidad o inocencia de una persona. He reiterado la instrucción al secretario de Gobernación y al Procurador General de la República de que todas y cada una de las acciones de la Policía Federal, del Ministerio Público de la Federación, se realicen con estricto apego a derecho, garantizar la aplicación de la ley y evitar
que casos como el que hemos conocido vuelvan a suceder. Por su parte, el presidente de Francia, François Hollande, elogió el fallo de los ministros mexicanos. Florence Cassé partió ayer a su país en el vuelo 429 de Air France. Una voz lastimada en contra de su liberación fue la de Ezequiel Elizalde Flores, uno de los plagiados por la banda de los Zodiaco. Dijo que México ya no existe para él y su justicia tampoco. Alejandro Martí recalcó que errores en los procesos no deben llevar a liberación de criminales. Aseguró que las víctimas de ese caso hoy lo son doblemente. En tanto, el activista Eduardo Gallo, exdirigente de México Unido contra la Delincuencia, afirmó que la Suprema Corte sentó un precedente a favor de los derechos humanos. Precisó que esto no significa que mañana la justicia tenga que liberar a todos los secuestradores porque se presuma la violación a los derechos humanos de los inculpados, sino establecer que las autoridades tienen que implementar protocolos que protejan los derechos de cualquier persona. La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, afirmó que aunque Florence Cassé haya obtenido su libertad tras la votación de los ministros, no deja de ser culpable de los cargos que se le imputan. Indicó que no cree que las violaciones a los derechos humanos sean suficientes para otorgarle la libertad. Por ello consideró que se deben poner en lugar de las víctimas porque ellos hoy sienten una gran vulnerabilidad. En contraste, Ricardo Sepúlveda, director del Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad, aplaudió el fallo del máximo tribunal. Dijo que la resolución de la Suprema Corte es un paso que fortalece la justicia y, en general, las bases de derecho en México. Este punto fue rebatido por Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro, quien destacó que ahora los acusados tendrán otra vía para salir de prisión. Consideró que con la resolución, la Corte le está abriendo la puerta a la impunidad. Al mismo tiempo, la Pastoral Penitenciaria del Episcopado Mexicano celebró la liberación inmediata de Florence Cassé. Pedro Arellano Aguilar, su director, dijo estar muy contento con la decisión tomada por la Corte porque demuestra que la impartición de justicia en México funciona bien. Sentenció que lo que no funciona bien es la procuración de justicia debido a que mediante pruebas falseadas e inventadas se mete a la cárcel a personas inocentes. Bueno, ahí está el caso Cassé, uno de los casos más controvertidos que ha tenido la justicia en México en los últimos años y un caso que amerita, demuestra una vez más que son imprescindibles los juicios orales en nuestro país. No puede haber este tipo de procesos, no puede haber este tipo de resoluciones, no puede haber este tipo de investigaciones y no puede ser que la población, más del 80% de la población, se quede con un amargo sabor de boca sin saber, sin que se defina plenamente si esta mujer era inocente o culpable. Los testimonios indicaban que ella era culpable. Los tribunales anteriores también habían decidido su culpabilidad. Pero para que esto no vuelva a suceder, tiene que haber juicios orales. La reforma ya está votada, ya está aprobada, lleva 5 años de aprobada y todavía no se aplica plenamente en ningún estado de la República, mucho menos a nivel federal. Así están las cosas. Bueno, y así están las cosas. Y el secuestro es el delito que más golpea a la sociedad mexicana y desde hace una década es un crimen que avanza constantemente, en la cual la cifra negra, la oculta, crece cada día. México ha sido un país brutalmente golpeado por el drama del secuestro, delito que sigue siendo el que más lacera a la sociedad. Las bandas criminales que viven del secuestro han evolucionado en forma inusual. Se modificó el delito y los perfiles de las víctimas también cambiaron. De 2000 a la fecha, sus modus operandi han mutado de manera más eficiente y rápida. Los secuestradores ya no solo orquestan plagios de alto impacto, sino que en muchas ocasiones los efectúan también de forma express o a través de extorsiones virtuales. La situación es alarmante. Las bandas de secuestradores están al acecho de los mexicanos. En diciembre pasado se denunciaron en las agencias del Ministerio Público de Fuero Común un total de 91 delitos de privación ilegal de la libertad. Y pese a la prioridad de la pasada administración en su lucha contra el crimen organizado, el sexenio cerró con un incremento de 137% en el número de secuestros en todo el país respecto a la gestión previa. En la última administración se denunciaron 6.314 plagios en todo el territorio nacional. Tamaulipas encabezó durante 2012 el número de secuestros con 141 casos que fueron denunciados ante el Ministerio Público. Le siguieron Michoacán con 136, el Estado de México con 131,
Guerrero con 75, Veracruz con 68 y el Distrito Federal con 65. A nivel nacional, 72 personas fueron privadas de su libertad diariamente durante 2012. Y en muchos de los casos, los elementos policiales estuvieron involucrados en los plagios. En lo que respecta a la Ciudad de México, entre 2006 y 2012 se denunciaron un total de 536 casos de secuestro. Datos de la Procuraduría Capitalina establecen que las delegaciones con mayor índice de este delito son Iztapalapa y Gustavo Madero, pues en 2012 se presentó un aumento de 13.50%. Es decir, pasó de 52 secuestros que se reportaron en 2011 a 59 en el año que acaba de concluir. Conforme a los resultados del reporte del índice delictivo de la Procuraduría Capitalina, en el 91.8% de los casos se logró liberar a la víctima con vida. Se detuvo a 107 involucrados y a 77 miembros de 25 bandas identificadas. Durante el sexenio pasado, el Valle de México se identificó como el centro de operaciones de los secuestradores, al encontrarse asentadas el 40% de las 223 bandas desarticuladas en el país. Entre 2006 y 2011 fueron detenidas 1.756 personas relacionadas con plagios. El Consejo para la Ley y los Derechos Humanos calcula que entre el 70 y 80% de los casos de secuestro en México también suele haber una presunta participación de las fuerzas policíacas. Cumplen con funciones como filtrar información de las víctimas, ofrecer protección a los secuestradores e incluso participar activamente en el delito. Bueno, y secuestradores hay de todo tipo. En Chihuahua acaba de ser detenido un empresario, póngale usted todas las comillas que quiera, que se dedicaba al secuestro, pero que además, en forma sistemática, una vez cobrado el rescate, mataba a sus víctimas, por lo menos 17 muertos. Se presentaba como empresario, pero era secuestrador. Tenía varios negocios en Juárez y Chihuahua, producto del secuestro y la extorsión. Lotes de autos y bares figuran a su nombre con las sumas millonarias que recibía semana a semana de sus víctimas. Mantuvo en cautiverio a más de 100 personas, tan solo en Chihuahua. También mató a 17. Muchas de las víctimas pagaron miles de pesos por su liberación. Aún así, el Chacho no les perdonó la vida. Su nombre completo es Lucio Muñoz Alvarado. Ciudad Juárez fue una de las ciudades donde el Chacho operó a sus anchas. Se relacionaba con comerciantes de la localidad, de los cuales incluso se convertía en amigo. Se ganaba la confianza de sus víctimas poco a poco. No tenía prisa. Conocía sus círculos sociales, familiares y también sus ingresos económicos. Después venía el plagio. Algunos permanecieron incluso años en cautiverio. Todo dependía de qué tan importante podría resultar la víctima económicamente. Otras víctimas estuvieron semanas cautivas, mientras Lucio recibía miles de pesos por dejarlos en libertad. Pero algunos no tuvieron la misma suerte. El Chucho los asesinó, pese a haber pagado el precio por su liberación. El detenido tenía a su mando 101 secuestradores y extorsionadores, que han sido arrestados entre 2011 y 2012 por la policía. Estos habían logrado expandir sus tentáculos delictivos e integraban 31 células criminales en todo Chihuahua. Casi todas las bandas de secuestradores que operan en el estado estaban comandadas por este hombre: el Nazi, Banda Aztecas, Banda El Cochi, la del Yeye, la Jovita, el Negro, el Galli y la del Yey. Son solo algunas de las bandas desarticuladas en las que Lucio tuvo que ver. También tuvo el comando de otras 14 bandas de extorsionadores. Lucio Muñoz Alvarado ordenó el secuestro de 58 empresarios y extorsionó a por lo menos 300 comerciantes. La investigación reveló que también se lo adjudica el robo de 20 vehículos para ser utilizados en actos ilícitos. El Chacho fue arrestado este fin de semana. Al momento de su arresto negociaba el pago por la liberación de una comerciante de 37 años. Era propietaria de un restaurante del centro de Ciudad Juárez y permaneció en cautiverio 5 días. El Chacho declaró haber reclutado a varias personas para cometer los delitos de secuestro y extorsión en esta ciudad fronteriza. Se afirma que Lucio Muñoz Alvarado
formó varias células de secuestradores y extorsionadores. Su función era estructurar a las bandas, dotarlas de armas y vehículos, realizar las exigencias y extorsiones vía telefónica. Según comerciantes de la zona, el Chacho se había convertido en su principal verdugo. Incluso manifestaron que tenían que pagar una cuota mensual para que muchos negocios en Ciudad Juárez pudieran funcionar. Tiendas de abarrotes, de electrodomésticos, ferreterías, negocios pequeños y también grandes fueron víctimas de la extorsión de Lucio en Juárez y también en Chihuahua, capital. El Chacho ordenaba los secuestros, señalaba a las víctimas y decidía a qué personas se las tenía que liberar y a cuáles se las debía asesinar. Como líder secuestrador, Lucio obtenía la mayor parte de las ganancias. Le realizaban depósitos bancarios semanalmente y se mantenía de un lugar a otro, evitando su captura. Bueno, como decíamos, secuestradores hay de todo tipo en todo el país. Esperemos que a este que mató a 17 de sus víctimas no lo dejen en libertad. Recuerde que la señal digital de Proyecto 40 tiene cobertura nacional y es completamente gratis. Mandamos un cariñoso saludo a todos nuestros amigos que nos ven en Guadalajara, en Jalisco, a través del canal 13.2. Ya nos vamos, Viviana. Ya nos vamos, Jorge, pero antes le platico y le recomiendo que no se pierda la crítica y el análisis de la televisión con Álvaro Cueva en alta definición. La cita es este sábado a las 8 de la noche. Y ahora sí, ya nos vamos. Que descanse, que la pase muy, muy bien. Hasta luego. Gracias, Viviana. Y recuerde, en el poder y en la política, todo, absolutamente todo, es personal. Gracias. Y otras tantas me hace daño.